En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Quiero hacer primero un asunto apologético en cuanto a defensa de nuestra fe, en dos sentidos. Uno primero, llegan con Jesús y le dicen: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera». ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Los hijos de María? ¿Hijos físicos? No, en ningún lugar de la Biblia vamos a escuchar decir que María tuviera más hijos. Habla de los hermanos porque en el lenguaje hebreo y arameo no existe la palabra primo, tío, sobrino. En algunas partes de la Biblia lo llega a traducir para que el lector comprenda, pero realmente no existe traducción. Más bien, la única palabra que utilizan para esto es hermano. Bueno, es una primera cosa. Una segunda cosa, con respecto también apologético. Hay quienes dicen: ya ves, Jesús no quería nada con María y con su familia. Yo diría: ¿Jesús entonces no cumplía con el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Jesús sería capaz de despreciar a su propia madre? Si lo hace, entonces Jesús tenía un pecado. Pero Jesús no tiene pecado, la interpretación tiene que ser otra. Porque dice aquí: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen. Entonces, entendamos bien esto. Defendiendo nuestra fe, no caigamos en el engaño de los que dicen que María tuvo más hijos, porque no lo vamos a encontrar. Y cuando menciona en el Evangelio los nombres de los hermanos de Jesús, también en el mismo Evangelio nos va a decir de esos nombres de quiénes eran hijos. Entonces, ni son hermanos carnales, o sea, hijos de María, uno, y dos, Jesús no va a despreciar a su familia. Despreciar a alguien de por sí es pecado, imagínate a su propia madre. Entonces, bueno, dejado esto, entramos al punto más importante del Evangelio, que es que Jesús está predicando y lo interrumpen o tratan de decirle o desviar la atención del ministerio de él. Y entonces aquí una primera enseñanza es: a Jesús no lo detiene nada con la misión, como a ti y a mí no nos debe detener nada. La misión de evangelizar, la misión de vivir en la fe, no tiene que ser interrumpida ni por nuestra propia familia, sin despreciar a la familia. Amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, tenemos que amarlos y seguir al pendiente de ellos, pero ese amor no debe interrumpir nuestra misión. Muchas veces los religiosos, las religiosas, los misioneros, los sacerdotes, pues dejamos a nuestra familia y en ocasiones no podemos estar en eventos familiares importantes porque pues la misión también es importante. Entonces continuamos con esta misión. Mucha gente deja de asistir a misa el domingo porque le llegó familia. Yo digo: 1 hora, pues tráetelos a misa. Entonces, mi madre y mis hermanos interrumpieron mi misión. Pues no debe ser así. Segundo, que estemos atentos a cumplir siempre la voluntad del Padre. Dice Jesús: todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, aquí hay un parentesco más cercano con Cristo que los lazos de la sangre. Esa es la razón por la que entre nosotros nos decimos hermanos. Cuando en la misa, queridos hermanos, y muchas veces en los grupos, el hermano tal, está bien dicho. ¿Por qué? Porque el que se esfuerza en cumplir la voluntad del Padre es hermano de Cristo. Jesús mismo lo dice: ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Sintámonos hermanos de Jesús si nos esforzamos en vivir el Evangelio. O más bien, vivamos el Evangelio para que Jesús nos llame como de los suyos.
su hermano, su hermana, su madre. Eso quiere Jesús que seamos, que vivamos un parentesco más interior, más íntimo, más profundo que los lazos de la sangre. Veía en las noticias cómo unas personas estaban peleando, unos hermanos de sangre, hijos de una misma madre. Primero se habían peleado con la mamá, que luego para hoy ya había muerto. Se habían peleado por la herencia de una casa. Finalmente la madre muere y ahora se están peleando entre ellos por la herencia. Qué triste que se pierda ese vínculo más profundo, que es el de la hermandad solo por herencias. Pero el vínculo más profundo, y que es el que quiere que defendamos Cristo, es el vínculo con Él, que es cumplir su voluntad. El que cumple su voluntad es hermano, más hermano de Cristo que el hermano de sangre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.